Mi experiencia en recursos humanos me ha enseñado algo muy claro. No siempre cobra más quien más lo merece, sino quien mejor lo negocia. Por lo que en este vídeo voy a enseñarte 4 pasos prácticos para que puedas plantear a tu jefe una subida salarial y aumentar tus posibilidades de éxito. Y ya te adelanto que no hablo desde la teoría. Yo mismo, aplicando este método, conseguí que me subieran un 30% de mi salario bruto anual cuando solo llevaba un año en la empresa. Y para los que no me conozcáis, soy Mariano Nieto, experto en recursos humanos y bienestar laboral, y este es tu canal para crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Así que vamos a por ello. La información es poder, pero literalmente. No podemos afrontar una negociación salarial si no sabemos ni siquiera cuál es la banda salarial de nuestro puesto en el mercado. Y este suele ser el primer error, pedir un aumento, pero sin ningún criterio, diciendo cifras al azar o incluso desorbitadas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo bien? Bueno, pues Glassdoor no solo sirve para buscar empleo, también te muestra lo que se está cobrando en el mercado por tu puesto de trabajo. Y lo bueno es que puedes filtrar por años de experiencia, sector o ubicación. Porque no es lo mismo un puesto, por ejemplo, en Madrid, que en una ciudad pequeña, o ser director de recursos humanos en una pyme frente a una multinacional de más de 1000 empleados. Y bueno, ¿de dónde sale toda esta información? Bueno, pues de aportaciones anónimas de empleados y exempleados. Ellos comparten su salario, opiniones sobre la empresa e incluso cómo fueron sus entrevistas de selección. Por lo que sí, aunque no es el objetivo del vídeo de hoy, y dará para hacer otro vídeo, en Glassdoor podemos ver también cómo es el clima laboral de una empresa, sobre todo antes de entrar viendo pues, las reseñas de empleados y exempleados. Segundo, busca en Google Guía Salarial 2025. Ahí encontrarás estudios de consultoras de recursos humanos como Adecco, Randstad, Hays, entre otras. Estas consultoras manejan información muy fiable porque trabajan con muchísimos clientes de distintos sectores y tamaños y están viendo constantemente cuáles son las franjas salariales de cada puesto y hacia, bueno, pues dónde van las nuevas tendencias. Y lo sé de primera mano porque yo mismo trabajé dentro de una de ellas. Y en esas guías vas a encontrar rangos salariales filtrados por años de experiencia, sectores, ubicación. Y lo mejor es que normalmente con dejar tu correo, pues las puedes descargar gratis. Algunas aprovechan para suscribirte a su newsletter o incluirte en su base de datos de candidatos. Pero sinceramente merece mucho la pena porque la información es muy valiosa. Y tercero, incluso puedes apoyarte en ChatGPT para ello. Por ejemplo, si yo le pongo este prompt, que además podéis utilizarlo evidentemente adaptándolo cada uno a vuestra situación de dame una estimación de las franjas salariales brutas anuales en Madrid para el puesto de Frontend Developer, diferenciando entre nivel junior, middle level y senior. Incluye rangos aproximados en euros y si es posible menciona factores que pueden influir como el tipo de empresa o el dominio de frameworks, en este caso para el puesto específico, como React o Angular. Fijaos que con una sola pregunta ya me da una estimación bastante completa. Obviamente no lo vamos a tomar como un dogma, y sí como otro complemento, combinándolo con las páginas que ya hemos visto como Glassdoor o las guías salariales. De hecho, ChatGPT cogerá esta info muchas veces de estas páginas. Así que con una mezcla de estos 3 factores tendremos una orientación muy adecuada de nuestro precio en el mercado e incluso pistas de qué hacer si queremos cobrar más. Y para cerrar este bloque os he preparado un regalo. Como estoy empezando con el canal y creo que primero hay que dar antes que recibir, quiero enviaros 2 recursos completamente gratuitos. El primero es un listado con las principales páginas para comparar salarios, porque aparte de Glassdoor hay más. Y segundo, un recurso con las top 10 consultoras de recursos humanos en España y cómo aprovechar sus guías y su acceso al mercado oculto de ofertas. ¿Cómo conseguirlos? Pues muy fácil. Ir al enlace que tenéis en la descripción o el comentario fijado, rellenáis el formulario con vuestro correo y os llegará automáticamente. Y ojo importante, ¿vale? Que no os estoy pidiendo que os suscribáis a ninguna newsletter rara ni nada parecido, si no os lo digo, ¿eh? No tengo tiempo para hacer newsletter, bastante tengo con los vídeos.
El formulario es solo para poder enviaros los recursos de manera automática y que no tuviese yo que hacerlo manualmente si me lo escribieseis a un correo. Y si ya estabais suscritos al canal de antes, pues por supuesto también podéis pedirlo también rellenando el formulario. Con esto me ayudáis a hacer crecer la comunidad y yo así pues me motivo y me comprometo a seguir trayendo herramientas muy prácticas para mejorar vuestra carrera. Una vez que sabemos cuál es nuestra banda salarial en el mercado y cuánto podemos llegar a ganar, llega el siguiente paso: convertirnos en analistas de nuestro propio trabajo, porque no podemos ir al jefe y decirle simplemente súbeme el salario porque yo lo valgo, ¿no? Como decía aquel famoso anuncio. Hay que hablar con datos. Y quiero que os quedéis con esta frase: sobre los hechos no se discute, sobre las opiniones sí. Y entender esto va a hacer que nuestra negociación salarial sea muy fluida sin apenas negociar. Y dejadme que os cuente una historia personal. En una de las últimas empresas en las que trabajé, me contrataron como la primera y única persona de recursos humanos. Era una multinacional, sí, pero en la sucursal de España tenían un tamaño muy parecido al de una pyme. Y por eso necesitaban a alguien que pusiera en marcha el departamento de recursos humanos por primera vez, ya que no había nadie. Y en ese momento, como se suele decir, pues todo era campo, para lo bueno y para lo malo. No había indicadores previos ni referencias pues para saber si Mariano lo estaba haciendo bien o lo estaba haciendo mal. Por lo que hice entonces ante esa situación, bueno, pues sin que nadie me lo pidiera, preparé un informe del primer trimestre que estuve en la empresa. En él medí el impacto de mi trabajo, como por ejemplo, pues todas las altas y bajas que se habían gestionado, las formaciones que organicé y sobre todo un dato clave: el ahorro que conseguía la empresa al gestionar internamente los procesos de selección conmigo en lugar de externalizarlos como hacían antes. Dicho de otra manera, el dinero que les estaba ahorrando, porque os adelanto que los procesos de selección son bastante caros. Ese informe gustó tanto que a partir de ahí me lo pidieron cada trimestre. Y lo más importante, me dio la base perfecta para, llegado el momento, pedir un aumento salarial. El resultado: me concedieron una subida de más del 30% de mi salario bruto anual en menos de un año. Y fue muy fácil de justificar, sin fricciones. ¿Por qué? Porque cuando llevas números a la mesa, tu impacto se hace evidente. Resumiéndolo con una metáfora sencilla: si cobras 10, pero estás generando o ahorrando 40 para la empresa, lo normal es pedir 15 o 20. Al final todos ganan y sigue siendo más que rentable para la empresa a pesar de esa subida. Y aquí viene mi recomendación para vosotros. Empieza a apuntar y recopilar de manera mensual o trimestral todos los datos, logros y hechos de tu trabajo. Esto no solo te servirá para pedir un aumento, también te ayudará en entrevistas de trabajo. Y cuando digo datos, no me refiero a frases como hago los procesos de selección muy bien, ¿no? Están muy contentos conmigo. No, me refiero a cosas como este trimestre he ahorrado 30.000 euros a la empresa en proceso de selección. O también pueden ser cosas cualitativas. Por ejemplo, en mi caso, he implementado las encuestas de clima laboral en la empresa por primera vez. Antes no se hacían. Cuanto más claro y tangible lo pongas, más difícil luego será discutirlo. Otro factor clave a la hora de pedir un aumento es cuándo lo pedimos. Y aquí no hay dogmas, ¿vale? Porque cada empresa es un mundo. Pero sí hay directrices que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, muchas empresas preparan su presupuesto y dentro de él el coste de personal a principios de enero. Eso significa que las previsiones y negociaciones empiezan meses antes, normalmente en septiembre u octubre. De hecho, seguramente muchos lo habéis vivido. En enero llegan las famosas cartas o notificaciones salariales con las subidas que se aplican ese año, si las hay, ¿eh? Pues ahí está la clave: jugar nuestras cartas en septiembre u octubre, pensando ya en el año siguiente. ¿Eso quiere decir que no nos pueden subir el sueldo en mitad del año? Pues evidentemente no. Si quieren, pueden, ¿eh? Pero como referencia estratégica, esas fechas son las más potentes. Y hay otra variable: la situación de tu equipo y de tu empresa. Porque también importa qué tan estratégico se ha vuelto tu rol.
Por ejemplo, imagina que tras una rotación te has quedado como el más senior del departamento, eso juega mucho a tu favor. O que dominas un conocimiento crítico para la empresa y si te vas sería difícil sustituirte. Eso también juega a tu favor. Por otro lado, también tienes que tener en cuenta que si acabas de entrar y llevas solo un par de meses, aunque lo estés haciendo muy bien, quizá conviene esperar un poco, darte al menos 6 meses para demostrar resultados, recopilar datos y tener argumentos más sólidos, ¿no? Porque si pides la subida también demasiado pronto, quizás quemas esa bala también demasiado rápido. Pero como he dicho antes, tómatelo como una directriz, no como un dogma. Y quédate también ya por último de este capítulo con esta frase: hazlo cuando la empresa te necesita, no cuando tú necesites el dinero. Y ahora sí que sí, llega la hora de la verdad, tu velada del año, tu momento para pedir esa subida salarial. Y lo primero de todo es cómo pedir esa reunión para la subida salarial. Mi recomendación por experiencia es que no mandes un email a tu jefe con asunto solicitud de reunión para mi subida salarial. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se lo tome a la defensiva y además él o ella tendrá tiempo de prepararse argumentos en contra, sin conocer todavía tus argumentos a favor. Por lo que ya le estarías condicionando. Lo mejor es hacerlo de manera más natural. Si ya tienes, por ejemplo, reuniones one-to-one y con él o con ella, aprovecha ese espacio y si no, pídele una reunión para hablar de cómo te sientes en la empresa y cómo podríamos seguir creciendo juntos, ¿no? Ese enfoque positivo, pues reduce la tensión y juega a tu favor. Y una vez estés en la reunión, para mí sí ya que hay 3 pasos clave más o menos. El primer paso es ese agradecimiento, sobre todo personal. Empieza agradeciendo cosas concretas que tu jefe o jefa haya hecho bien contigo. No olvides que hablas con una persona, no con una máquina. Y si arrancases, por ejemplo, con un quiero que me subas el sueldo porque sí, y si no me voy, lo más probable es que todo empiece mal. En cambio, este truquillo psicológico te acerca más al enfoque win to win, todos ganamos, y hace que tu jefe esté mucho más receptivo a escucharte. Eso sí, que no sea tampoco un agradecimiento falso, ¿vale? Busca cosas que realmente valores, porque si lo dices de corazón, aunque suene muy marketingiano, pues se nota. Paso 2. Tus datos ya ahora sí en la mesa. Después introduce el tema con naturalidad. Puedes decir algo como: pues estoy muy contento en la empresa y con lo que estamos construyendo y precisamente por eso me gustaría plantear una posible revisión salarial por la implicación que estoy teniendo, ¿no? Y así como todos felices, ¿no? Y a partir de ahí presentan los datos que has preparado, lo que veíamos en el punto anterior, tus logros, el impacto en la empresa y el ahorro o valor que estás generando. Recuerda la frase de lo que vimos: sobre los hechos no se discute. Y en ese paso 3 también podemos incorporar lo que vimos en el mercado, ¿no? Reforzar nuestros datos con datos externos, ¿no? Lo que vimos con las páginas como Glassdoor o incluso si te han hecho una carta de oferta salarial, ¿no? Pues en otra empresa también lo podríamos meter. Y ahora un bonus, ¿no? De cómo manejar la negociación, cosas a tener en cuenta. Un par de consejos, ¿no? Que te van a ayudar. Primero, no des una cifra cerrada, ¿vale? A no ser que te presionen mucho. Porque si sueltas un número demasiado pronto, corres el riesgo de encasillarte. Es mejor mostrar los datos y dejar que tu jefe lo valore con recursos humanos o con el comité de dirección. Ten en cuenta que en la mayoría de los casos no te darán una respuesta inmediata en esa misma reunión. Por eso, cuando expongas tus argumentos, puedes decir algo como: pues me gustaría saber cómo lo ves tú o cómo valoras una posible subida. Así abres ese diálogo y le das espacio para gestionarlo. Y si te dicen que sí, que te van a subir el salario, pues en esos casos pide que quede por escrito. Puede ser un email, en una carta o en el sistema interno de la empresa, ya que, como me gusta a mí siempre decir de broma, de boca solo los besos, lo demás todo por escrito. Eso es mucho mejor. Y de esa forma evitas malentendidos y tienes un compromiso real. Y con esto ya tienes un método completo, ¿no? Hemos visto de cómo saber tu valor en el mercado, segundo, demostrarlo con datos, tercero, elegir el momento adecuado y cuarto,
cómo prepararnos bien esa reunión. Negociar no es exigir, es conversar con argumentos. Y recuerda, no gana más quien más lo merece, sino quien mejor lo negocia. Y si te has quedado hasta aquí y el vídeo te ha gustado, dale like, como se suele decir, y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir creando contenido que te acerque cada vez más a tus objetivos profesionales. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.